Saben, amados, cuando Dios se le reveló a Abraham, Dios le dijo: Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sabe, nuestro Dios es un Dios de familias. Nuestro Dios ama las familias, porque Él estableció su diseño en un diseño familiar. Y esta mañana voy a compartir sobre David y Obed-edom. Sabe, voy a irme un poquito atrás y voy a compartir cuando Moisés se presentó delante del Señor en el monte Sinaí. Dice que el pueblo escuchó cómo Dios dio los mandatos, los 10 mandamientos. El pueblo escuchó la voz de Dios. Y dice que Moisés subió en Éxodo, creo que es 29 o 28. Moisés subió al monte Sinaí con los ancianos, con 70 ancianos. Y luego el Señor le dice: Moisés, quiero que tú subas, que ellos se queden y tú sube. Y dice que Moisés subió y estuvo 6 días ahí en el monte sin que Dios le hablara. Pero dice que al 7º día Dios le habló. Y dice que Dios le dijo: Moisés, quiero que le pidas al pueblo ofrenda. Y le dio una lista de todas las ofrendas que le iba a pedir al pueblo. Imagínense, hermano, yo meditaba, yo digo, Dios le pide que suba, espera 6 días, al 7º Dios le habla. Y lo primero que Dios le dice es que le pida al pueblo ofrenda. Y algo que me impacta es que le dice: porque quiero que me hagas un tabernáculo. Después me harán un santuario, dice la Nueva Traducción Viviente, para que yo habite entre ustedes. O sea que el deseo de Dios de pedir ofrenda, mire que el Dios es un Dios de diseño. Él ya tenía todo planeado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron con mucho oro, plata. Ellos fueron a pedirle a los vecinos, así como la instrucción que Dios le dio, porque Dios quería que ellos construyeran un tabernáculo para que Dios habitara entre ellos. Y luego el Señor le da la otra instrucción y el Señor le dice: yo quisiera que me pusieran la fotito que les mandé. Ok. Y Dios le dice: quiero que me construyas un arca. Está en Deuteronomio 25. Yo me reuniré ahí contigo en medio de los 2 querubines que están sobre el arca, donde están las tablas del pacto. Desde la parte superior de la tapa del arca te daré todas las instrucciones que habrá de comunicarles a los israelitas. ¿Sabe? Luego Dios le da la instrucción a David de construir un arca. Este es el arca del pacto. Yo sé que todos la conocemos, pero igual la traje por si alguien no sabía lo que es el arca del pacto. Dice que el arca del pacto era de madera, cubierta de oro, medía 2,10 metros de largo por 65 centímetros de alto y de ancho. Dice que tenía dentro del arca estaba las tablas de la ley, estaba el maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Luego usted mira arriba, es un propiciatorio y ahí hay 2 querubines. Sobre ese propiciatorio se derramaba la sangre del sacrificio para perdón de los pecados de la nación de Israel. Entonces, amados, ¿por qué le hablo del arca? Porque
el arca, lo que vamos a hablar de David y Obed-edom, está relacionado con el arca. ¿Sabe? El arca era sombra y figura de lo que Dios haría a través de nuestro Señor Jesucristo. El arca tipifica la presencia del Señor. Y cuando nosotros vemos el arca, si nosotros mencionamos las tablas de la ley, nosotros vemos que el único que pudo cumplir la ley es nuestro Señor Jesucristo. Nadie, ningún hombre pudo cumplir la justicia de la ley, solo Él la pudo cumplir. Luego tenía el maná, que sabemos que era la comida que los padres recibieron en Egipto, el pueblo de Israel, que fue la comida sobrenatural porque Dios la hizo llover del cielo porque ellos no tenían que comer. Pero Jesús en Juan 6 dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, si nosotros vemos, Jesús es nuestro maná. Y luego estaba la vara de Aarón que reverdeció. Cuando el Señor escogió el sacerdocio, le dieron a cada tribu una vara seca. Y el Señor dijo: bueno, la vara que reverdezca, esa es la tribu que yo he elegido para que me sirvan. Y vemos que fue la vara de Leví. Y vemos que la vara de Aarón que reverdeció nos habla del poder de resurrección. Y eso nos habla de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Redentor. Lo que aquí el Señor estaba diciendo al pueblo de Israel es: yo me haré propicio a ustedes porque yo quiero tener comunión con ustedes, porque yo quiero hablar con ustedes, porque yo quiero darles instrucciones a ustedes para que todo les vaya bien. Fefi decía la importancia de sabernos comunicar y de saber escuchar. A veces, amados, nosotros hablamos y hablamos y no escuchamos. Ayer tuvimos una reunión de jóvenes donde estuvimos los padres con los hijos y se nos habló de la comunicación. Y una de las cosas que nos enseñaban era a mantener una buena comunicación. Pero, sabe, amados, a veces es difícil porque nosotros a veces no escuchamos y a veces reaccionamos sin haber terminado de escuchar la historia completa. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos escuchar. Sabe, Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos todo para que todo su diseño, su plan, su propósito, pero para que Dios nos revele, como decía mamá el domingo pasado, su propósito, nosotros necesitamos inquirir en su presencia, necesitamos obedecer las instrucciones de Él. A veces a la carne no nos gustan las instrucciones que Dios nos da, pero sabe, es necesario. Y yo le decía a los niños la semana pasada que les hablaba del Espíritu Santo, yo les decía: el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y sabe, yo me quedé pensando en eso y yo digo: realmente, si nosotros escucháramos la voz del Espíritu Santo, si nosotros estuviésemos atentos para cada situación que pasáramos, porque a veces nos afanamos, nos preocupamos. A veces cuando estamos en situaciones difíciles, como decía María Fernanda, ¿saben? Nosotros a veces, si es económico, acudimos al banco, buscamos lo natural. Pero yo digo que realmente nuestra primera opción debería de ser buscarlo a Él. Saber qué es lo que Él nos dice, qué es lo que Él quiere hablarnos. Yo tuve una experiencia esta semana. Estábamos pasando una situación difícil y créame que en un momento como a la 1 de la mañana se me fue el sueño y le daban vueltas a las cosas en mi mente y preocupándome, y yo dije: ¿qué voy a hacer? Voy a bajar, en vez de estar pensando cosas, voy a bajar, voy a irme a la sala y voy a orar. Y sabe, mientras estaba orando,
el Señor me habló a través del Salmo 115. Y el Señor me dijo, en el Salmo 115 dice que los que hacen ídolos, ellos tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, tienen manos y tienen pies pero no andan. Y dice, y semejante a ellos son los que los hacen y los que los buscan. Y sabe, yo me quedé impactada con eso y yo dije, cuando uno entra en idolatría, realmente lo que entra es una ceguera que nos impide ver, oír y caminar en el propósito de Dios. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos escuchar su voz. Ahora, cuando hablamos del arca, ¿sabe? Nosotros vemos en el tiempo de Elí, el sacerdote Elí, dice que la lámpara de Israel se estaba apagando. Y dice que Elí, Dios estaba molesto con Elí. De hecho, Dios mandó a un profeta a hablar con Elí y le dijo a Elí que él había honrado a sus hijos más que a él. Y quiero que lo leamos. Está en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y luego en 1 Samuel 2:29, el Señor le dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de la principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mire qué tremendo. El Señor le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Y mire qué tremendo, porque dice que los hijos de Elí no conocían al Señor. ¿Sabe? Ellos fornicaban, dice, con las mujeres que servían en los atrios. Y dice que la gente escuchaba todo lo que ellos hacían. Entonces, el pueblo de Israel prácticamente se estaba como desenfrenando. Y dice que la lámpara se estaba apagando. Y sabe que me llama la atención porque este profeta que va donde Elí, él le dice que Dios le ha pesado ponerlo como príncipe de su pueblo. Y le dice que Dios ha lanzado un juicio sobre él. Entonces vemos que, ¿sabe? Me llama la atención porque mientras Israel estaba consciente de Dios, adoraban a Dios, buscaban a Dios de todo corazón, ellos estaban en paz con sus enemigos. Pero cuando Israel entraba en idolatría, vemos que los enemigos como que se levantaban en contra de ellos. Y dice que en ese tiempo se levantaron los filisteos en contra de la nación de Israel. Y fue el ejército de Israel a pelear, pero dice que empezaron a haber muchos muertos. Y dice que a los ancianos se les ocurrió y dijeron, traigan el arca del Señor, para que el arca del Señor haga retroceder a nuestros enemigos. La vieron como un objeto de buena suerte. Pero sabe, el arca de Dios era un lugar de comunión y tenía que ver con el corazón de aquellos que estaban ahí en el arca. Y dice que llegaron los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y dice que cuando estaban en la batalla, los filisteos se levantaron y ellos vencieron al ejército de Israel, mataron a los hijos de Elí y llevaron el arca para su territorio. ¿Sabe? Para Israel esto fue muy doloroso y los filisteos iban como contentos, como con trofeo, ¿verdad? Llevaban el arca. Pero dice que cuando llevaron el arca, la llevaron a sus ciudades. Y estando en la ciudad,
de ellos la llevaron al templo de Dagón, del dios de ellos. Y dice que cuando dejaron ahí el arca, el siguiente día, yo sé que usted ya conoce la historia, Dagón estaba postrado delante del arca. Entonces dice que los filisteos llegaron y volvieron a levantar a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Y el siguiente día que volvieron, ya Dagón dice que estaba postrado, pero le había cortado la cabeza y sus 2 manos. Y entonces dice que empezaron los filisteos a padecer de tumores. Y dice que los filisteos dijeron, ¿qué es esto? Es por causa del arca de Dios. Y entonces dice que dijeron, no queremos el arca. Y entonces la mandaron para otra ciudad. Y cuando la mandaron a la otra ciudad, también empezó a provocar tumores en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Y también dijeron, no queremos el arca. Y entonces dice que la mandaron a otra ciudad. Y así fue a 5 ciudades y nadie quería tener el arca. Y entonces dice que consultaron a los adivinos y dijeron, ¿qué vamos a hacer con el arca? Y yo quiero leerle a usted. Lo que sucedió cuando ellos devuelven el arca. Ellos dicen, bueno, tienen que hacerse 5 tumores de oro por las 5 ciudades en las que estuvo el arca y la gente cayó con tumores. Y se van a hacer 5 ratas de oro porque hubo una plaga de ratas que también había matado a mucha gente. Entonces, en 1 Samuel 6 dice, la devolvieron y no vacía. Y oiga bien, yo lo puse en negrillas y lo resalté. Pagaron ofrendas de expiación. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Pusieron el arca en una carreta nueva, con 2 vacas recién paridas, a las que no se les había puesto yugo, que tenían crías. Y dice que pusieron el arca, pagaron la recompensa, pagaron por la culpa. Dice, pagaron ofrendas por la expiación, por la culpa. Yo meditaba, el Señor me habló de 4 cosas. El arca en presencia de los filisteos, el arca en la casa de Abinadab, que ya vamos a hablar de ello, el arca en la casa de Obed-edom y luego el arca en la casa de David. Y cuando usted mira ahí el arca en las ciudades filisteas, dice que ellos pagaron por la expiación. Yo meditaba en que la gente que no conoce a Dios cree que puede pagar por los pecados. Para como mantener limpia mi conciencia o acallar la voz de mi conciencia, le voy a dar a los pobres. Para callar la voz de mi conciencia, voy a ir el domingo a la iglesia. Para callar la voz de mi conciencia, yo voy a ayudar a aquellos que lo necesitan. Voy a servir allá en el hospital. Porque la gente cree que puede pagar por la expiación de sus pecados. Y sabe que ellos subieron el arca y dice que dejaron a las crías de ellos en el corral. Y dice que ellos todavía dijeron, si el arca no se va recto y se desvía y vuelven por las crías de ellos, porque imagínense, al oír el llanto de sus crías, las vacas iban a regresar. Pero ellos dijeron, si la carreta sigue derecho, significa que el Dios de Israel es el que ha causado todo esto. Y dice que aunque se oía
el sonido de las crías, dice que el arca se fue derecho y llegó a Bet-Semes. Y los israelitas cuando vieron que estaba el arca. Y ellos se emocionaron, hubo júbilo en Israel porque el arca del pacto había sido devuelta. Pero dice que vinieron unos hombres y quisieron ver el arca. Y dice que su curiosidad por ver el arca, Dios mató a muchos hombres. Creo que eran como 30,000 personas las que murieron por querer ver el arca. Y entonces, bueno, dijeron, como que ya nadie quería el arca. Y entonces, bueno, dice, el arca entonces la vamos a dejar en la casa de Abinadab. Y sabe que el arca fue llevada a la casa de Abinadab. Pero Abinadab, que era el padre, dice que delegó el cuidado del arca a su hijo Eleazar. ¿Usted sabe qué significa Eleazar en hebreo? Significa Dios es mi ayuda. Y algo que el Señor me hablaba mientras yo preparaba esto, es que a veces nosotros vemos a Dios solo como nuestro ayudador. Y no digo que no está bien, Dios es nuestro Padre y Él quiere que vayamos a Él y le pidamos cuando necesitamos, pero no podemos ir a Él solo cuando lo necesitamos. Porque significa que si nosotros vamos a Dios cuando lo necesitamos solamente, entonces cuando las cosas nos va bien, no nos interesa buscar al Señor. No tenemos una relación con Él. No le buscamos porque le amamos, sino por lo que Él nos da. Y sabe, Dios quiere, amados, que le busquemos y le amemos como Él nos ama. Dios quiere que le temamos y que le busquemos de todo corazón. Sabe que Dios le dijo a Elí: yo me he buscado un sacerdote que ande delante de mi presencia todos los días, que hará todo cuanto yo le pida. O sea que Dios no solo quiere que nosotros le pidamos, Dios también quiere que nosotros escuchemos su voz y hagamos la parte que nos corresponde a nosotros. Pero sabe, dice que el arca estuvo en la casa de Abinadab, pero no pasó nada. No se dice que haya pasado nada en la casa de Abinadab. Tal vez porque ellos solo esperaban que Dios les hiciera. Me llama la atención que Abinadab, siendo el padre, no tomara él la responsabilidad de decirle: ven, hijo, vamos a adorar al Señor, vamos a santificarnos por amor al Señor, porque tenemos el arca del Señor. Y dice ahí que no pasó nada esos 20 años en la casa de Abinadab. Pero luego David empieza a inquietarse y David dice: yo quiero que el arca del pacto venga a mi casa, porque dice que David vio que él estaba construyendo su casa, vio todo lo que él tenía y él dijo: yo quiero que el arca del pacto venga acá. Pero sabe, David no consultó cómo el arca del pacto iba a ser traída, no le consultó a Dios. Extraño, porque David siempre le consultaba a Dios todo, pero esto no lo consultó. Él simplemente tuvo la buena intención de traer el arca a la ciudad de David. Y dice que cuando David dijo: bueno, ¿cómo hemos de llevar el arca? La llevaron igual que como los filisteos la enviaron de regreso al territorio israelí. Y dice que cuando iba la carreta, iba el arca, de repente iba los otros hijos, porque sabe,
Abinadab tenía más hijos, porque ahí los menciona. Dice que iban sus hijos y Usa era hijo de él también. Y dice que cuando el arca se iba a caer porque tropezó la carreta, Usa tocó el arca. Y dice que Usa murió. Dice una de las traducciones que fue partido en dos. Y dice que David se desconcertó. Y David dijo: ¿cómo he de traer el arca a mi casa? A mí me impactó eso, porque esa es la pregunta que él se hizo. ¿Cómo he de traer el arca a mi casa? Y dice que entonces él dijo: bueno, la van a dejar ahorita el arca en la casa de Obed-edom. ¿Se imagina, verdad, hermanos? Yo creo que en ese tiempo el arca no era muy popular. Yo creo que se tenía temor del arca del pacto. Pero me impacta el corazón de Obed. ¿Sabe? Obed significa siervo. Dice que, no dice nada de Obed, solo menciona que le llegó la noticia a David. El arca del pacto había estado 3 meses en la casa de Obed-edom. Y dice que la casa de Obed-edom había prosperado en gran manera. Y yo me pregunto, ¿qué hizo Obed-edom para que su casa prosperara de esa manera? ¿Cómo trató el arca? Y sabe, yo me imagino, porque dice que Obed-edom tenía sus hijos, él y sus hijos. Yo me imagino que Obed-edom les dijo hijos. Él se cree que era levita, porque en el tiempo de Josué, Josué entregó varias ciudades a los levitas y se cree que él era de una de esas ciudades, porque alguna gente piensa que él era geteo, no judío, pero en algunas cosas que busqué por ahí se cree que él era levita. Y sabe, yo me imagino que que Obed-edom le dijo a sus hijos: saben, chicos, vamos a santificarnos para entrar a la presencia del arca. Vamos a santificarnos. Y yo creo que él y sus hijos se santificaron. Y yo me imagino que ellos adoraron al Señor. Ellos ofrecían al Señor cánticos, adoraban, servían a Dios. Y sabe, amados, diferente es cuando nosotros solo le pedimos a Dios. Pero en el caso de Obed-edom dice que él y sus hijos servían al Señor. Qué diferente es cuando nosotros servimos al Señor, cuando nosotros amamos al Señor y queremos hacer su voluntad. Obed-edom y sus hijos fueron prosperados. Y sabe, a mí me impacta porque dice que cuando David escuchó que la casa de Obed-edom había prosperado, dice que David dijo: ay, pues yo quiero traer el arca del pacto a la ciudad de David. Mire qué hermoso. ¿Sabe qué? Que yo creo la importancia. María Fernanda hablaba el viernes en la casa y ella hablaba de las familias. Y ella decía: Dios es un Dios de familias, amados, y quiérase que no, nosotros a veces venimos, ella decía, heredamos iniquidades y cosas de las generaciones pasadas. A veces las cosas que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres, cosas que tal vez ahora en el presente también nos afectan a nosotros. Pero sabe, Dios nos dio a nosotros a través de Jesús el poder de
de sanidad, de liberación, de restauración. En Jesús nosotros tenemos, amados, la oportunidad de ser libres, la oportunidad, amados, de caminar en libertad. Pero para ello a veces, amados, nosotros necesitamos permitirle a Dios obrar en nuestro interior. ¿Sabe? Nuestro Dios es un Dios de amor. Es un Dios compasivo. ¿Sabe? Hace poco miraba en Miqueas que dice que nuestro Dios se complace en amar. Se complace en perdonar. Él es un Dios misericordioso. Lo que Dios busca es que nosotros nos escudriñemos y anhelemos, que realmente escudriñemos nuestro corazón. Estamos honrando a Dios más que a nada. ¿O hay ídolos en nuestro interior? Porque el propósito del enemigo, cuando el pueblo de Israel entraba en idolatría, era apartarlo del diseño de Dios. Pero cuando Israel se arrepentía, ¿sabe que dice que Samuel los confrontó? Y les dijo, dice que los filisteos venían nuevamente para pelear en contra de Israel. Y dice que Samuel los confrontó y les dijo, ¿por qué tienen temor? Lo que necesitamos hacer es quiten los dioses ajenos, límpiense, santifíquense y humillémonos delante del Señor. Y Dios hará que los filisteos retrocedan. Y sabe, así como Samuel hizo y confrontó al pueblo, dice que el pueblo escuchó la voz de Samuel y dice que ellos obedecieron, quitaron los dioses hasta Astarte, que era como lo que Samuel le dijo, y quiten Astarte, o sea que la tenían en sus hogares. Amados, y dice que ellos obedecieron y dice que Dios, amados, no tuvieron que pelear ellos. Jehová peleó por ellos y los filisteos fueron destruidos. Amados, si yo meditaba la importancia de que nosotros nos escudriñemos y miremos cómo está nuestro corazón relacionado con el Señor. ¿Estamos honrando a Dios? ¿Estamos amando al Señor? Mira que nosotros decimos, ¿verdad? Es que Dios debe tener el primer lugar. La palabra dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios quiere ser el todo, dice en 1 Corintios 15, quiere ser el todo en todos. Dios no está dispuesto, amados, a compartir su gloria con nadie. Dios es celoso con nosotros. Nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Y es por eso que necesitamos escudriñar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón con el Señor? Y sabe, vemos que David hizo las averiguaciones y David congregó a los jefes y David dijo, el arca del Señor, Dios dio la instrucción que debía de ir en los hombros de los levitas. ¿Cómo debía de ir el arca del Señor? En los hombros de los levitas. Debían de ser los levitas los que cargaran el peso de su gloria. Debían de ser los sacerdotes los que cargaran el peso de su gloria. Amado Jesús, sabemos que no vino de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, y que Él es el sacerdote que viene realmente, como mamá nos ha enseñado tantas veces, de la línea de Melquisedec. Pero sabe, Él dijo, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Y la gente pensó, ay, ¿cómo va a decir que lo va a construir si tardó 49 años que lo construyeran? Pero Él hablaba de su cuerpo. Amados, nosotros somos el templo
del Espíritu Santo. Nosotros somos la habitación de Dios. Nosotros somos los que portamos el arca del pacto. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios ahora en nosotros. Y sabe, pregúntese, ¿a dónde usted va? ¿Va la presencia de Dios en usted? Nosotros somos los portadores de su presencia. Y sabe, David entonces dice, el arca debía ser traída en los hombros de los levitas. Y cuando usted mira, sabe, David, el nombre David significa hijo amado. Si usted mira, le dije que el arca estuvo en las ciudades filisteas. Filisteo, yo busqué el significado, dice ignorante. O sea que los filisteos ignoran realmente, no conocen a Dios. Luego, en la casa de Abinadab, pero realmente quien lo cuidó fue Eleazar, su hijo. Y dice, Dios es mi ayuda. Los que buscan a Dios solo cuando necesitan ayuda. Luego, Obed-edom significa siervo. Y vemos que Obed-edom sirvió al Señor. Y vemos que su casa prosperó. Pero en el caso de David hay algo más. Y es el ser hijo. ¿Sabe? Si hay algo que me impacta de David, es que él conoció a Dios como su padre. Aunque él vivió en el tiempo de la ley, aunque no se había manifestado aún el tiempo de la gracia, pero David tuvo revelación de todo lo que el Padre haría a través de él. Y él pudo vivir en el tiempo de la gracia, viviendo en el tiempo de la ley. Porque sabe, él conoció a Dios como Padre y él tenía una comunión íntima con Dios. Cuando usted lee el Salmo 119 y usted mira cómo él amaba la palabra, cómo él amaba los dichos del Señor, cómo él decía, Señor, es que lámpara es a mis pies tu palabra. Como David le decía, es que en tu ley yo medito de día y de noche. ¿Por qué? Porque en la ley del Señor, decía él, está mi delicia. O sea que David, el gozo que él tenía era de estar en la presencia del Señor. Y sabe, David cometió muchos errores. Porque vemos que cuando pecó con Betsabé, vemos todo lo que él hizo. No solo cometió adulterio, sino que mandó a matar al esposo de ella. Y luego se quedó con ella. Y vemos que, amados, a veces en los tiempos más difíciles, cuando nosotros hemos fallado, ahí es donde a veces como que la culpabilidad a veces pesa más. Y hay personas que a pesar de haber estado tanto tiempo con el Señor, cuando han caído en pecado, se alejan y se van. Pero sabe, David en el Salmo 51 le dice al Señor, no me quites tu Santo Espíritu, límpiame y seré más limpio que la nieve. Aunque mis pecados fueren rojos como el carmesí, yo sé que tú los volverás blanco como la nieve. La confianza de David estaba puesta en el Señor. Él sabía que su vida estaba en el Señor. Él no se miraba fuera del Señor, porque su gozo estaba en el Señor. Y yo creo, amados, que realmente nosotros vemos cómo el Señor habla de David. Mamá lo decía el domingo pasado, cómo David cumplió el propósito de Dios, porque él amaba al Señor y genuinamente lo buscaba de todo corazón.
Entonces vemos que David reconoce que el arca debía de ser llevada por los levitas y él le dice a los levitas que tienen que santificarse. Y miren, me impacta porque cuando usted empieza a ver en Primera de Crónicas 25, todo lo que David hizo, amados, es impresionante. David era un hombre apasionado realmente. Y dice que David puso cantores. Sabe que designó cantores y los dividió en grupos. Y habían unos que cantaban a la orden del rey, pero habían otros que estaban ahí solo para exaltar el poder de Dios. Y dice que hizo turnos. Hizo 24 turnos para que constantemente se estuviese adorando al Señor. Realmente es impactante lo que David hizo. Y sabe, tenía porteros. Cuando usted empieza a leer, mire, es increíble la cantidad de porteros, de músicos, de los que tocaban instrumentos, los que cantaban. Es impresionante, pero él trajo un orden porque él quería que el arca del Señor estuviese siendo adorada, ministrada. Y no solo eso, dice que también puso del ejército gente que cuidara las fronteras de Israel. Y dice que a ellos los puso, dividió en turnos de un mes. Y entonces habían 12 grupos para cubrir todo el año el que Israel estuviera guardada y protegida. Realmente David era impactante. Y quiero leerle un poquito. En Primera de Crónicas 15 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, en el cual él había preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, del Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, el Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como le había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Sabe, y vemos que el arca del pacto dice que iban con instrumentos de música, cantando, adorando al Señor, ofreciendo sacrificios al Señor. Y así el arca del pacto fue llevada a la ciudad de David, al lugar que David había preparado para él. Y yo quiero cerrar con esto. Sabe, David quería agradar tanto a Dios, que David, yo creo que Dios le reveló cosas tremendas a David. Y encontré algo que impactó mi corazón, y está en Primera de Crónicas 28:11. Aquí es cuando David está diciéndole a Salomón que Dios lo ha escogido a él para gobernar Israel. Y él le dice: bueno, yo quería preparar, le dice,
un templo para el Señor, un tabernáculo para el Señor, pero Dios no me lo permitió, porque yo he derramado mucha sangre, pero Dios ha escogido, dice, a Salomón mi hijo, para que lo haga. Y mire, cuando usted empieza a leer ahí, usted puede leer en casa todo ese capítulo, David le da instrucciones a Salomón hasta de cuánto tenía que tener el oro de los candelabros, del altar, del incienso, de todo. David le da instrucciones de todo. Y yo quiero que usted lea conmigo, ahí en Primera de Crónicas 28, 11 y 12. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras de alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las casas santificadas. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Sabe? Cuando yo leí eso me impactó, porque era tanto. En el capítulo 29 dice, porque yo he depositado mi afecto en la casa del Señor, he apartado de mi tesoro personal, y ahí empieza a decir todo lo que él ha apartado para el Señor. Pero ¿sabe qué me impacta? Que esto que David dijo, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Sabe? David llegó a entender el diseño de la casa del Señor. ¿Sabe, amados? Hay un diseño que Dios tiene, como decía Fefi, para nuestra nación. Pero no es con brazo de carne que se va a manifestar. Es realmente cuando nosotros rindamos nuestros corazones y nos volvamos conscientes de Él. Amados, sí hay situaciones. Mire, si usted escudriña la vida de David, David pasó más conflictos a lo mejor que los que usted y yo hemos pasado. Pero sabe, él tenía puesta su confianza en Dios y todas las cosas las superó. Sabe, fue perseguido por su propio hijo Absalón. Saúl lo persiguió. Amados, cuando estaba a punto de cortar, de matar a Saúl, dice que cortó el borde de su manto y dice que él realmente se perturbó y él dijo, ¿cómo voy a hacer iniquidad? Y él perdonó la vida de Saúl. Realmente es impactante todo lo que David hizo, porque él amaba al Señor. Y aún él, en los salmos, él dice, aún me rodearon ligaduras del Seol. ¿Qué habrá sentido David? Pero sabe, David puso su confianza en el Señor. A veces tal vez nosotros pasamos situaciones difíciles, pero sabe, la respuesta está en no quejarnos, en no buscar el brazo de carne, sino en humillarnos y buscar su rostro. ¿Sabe? Me impacta cuando dice que David a los cantores les decía, exalten al Señor por lo que Él ha hecho. Y sabe, amados, cuando yo estaba leyendo eso, realmente es tanto lo que hay ahí, es tan rico ese primera de Crónicas donde habla todo lo que David hizo. Pero cuando dice, exalten al Señor por lo que Él ha hecho, amados, a veces nosotros ya hemos vivido situaciones como las que estamos pasando. Y a veces entramos en temor, en aflicción. Pero sabe, cuando nosotros le decimos, Señor, te exalto, porque tú ya me libraste una vez de esto.
tú ya me sanaste, tú ya pagaste mi deuda, tú ya liberaste a mi hijo de las garras en las que había caído del alcohol o de las drogas. Tú hiciste eso y yo sé que tú lo volverás a hacer. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, cuando tal vez nosotros reconocemos que en vez de estar confiando en Él, hemos depositado nuestra confianza en el brazo de carne. Y sabe, cuando nosotros buscamos su rostro y nos humillamos, Dios siempre nos va a hablar y nos va a dar una respuesta. Así que yo le hablé de 4 lugares: los filisteos, la casa de Abinadab, la casa de Obed-edom y la casa de David. No sé, tal vez usted siente que su relación no está bien con Dios y a veces entra en condenación. La palabra dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Sabe qué necesitamos? Yo leía hace poco sobre la misericordia de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa eso? Aun cuando Dios había lanzado un juicio sobre Nínive y había dicho, de aquí a 40 días Nínive será destruido, dice que el rey convocó a todo el pueblo, ayunaron y aún los animales ayunaron y le clamaron a Dios y se arrepintieron. Y dice que Dios perdonó su pecado. Amados, porque lo único que Dios nunca va a despreciar es un corazón contrito y humillado. ¿Sabe a veces lo que afecta en nuestras vidas? La altivez, porque somos rencorosos, porque no nos gusta perdonar y traemos. Pero si Dios nos perdonó a nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar? ¿Sabe? A veces pasamos situaciones porque Dios quiere, amados, doblegarnos. Que nuestra cerviz pueda inclinarse, que los yugos puedan romperse, que podamos humillarnos delante de la presencia del Señor, porque en Él hay sanidad, porque en Él hay liberación, porque en Él hay perdón. Y sabe, los siervos, es hermoso servir al Señor. Pero nosotros no podemos conformarnos con ser siervos, porque Él nos escogió para ser sus hijos. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar mis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Sabe? A los hijos Dios les revela los diseños. A los hijos. Y nosotros hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Nosotros hemos sido comprados, amados, para vivir en santidad. La Biblia en Efesios dice que Él nos bendijo desde antes de la fundación del mundo con toda bendición espiritual. Amados, no sigamos endureciendo nuestro corazón. Que podamos este día realmente rendir nuestros corazones y decirle, Señor, aunque estamos pasando un tiempo difícil, sé que la respuesta está en ti, la salud está en ti, mi vida está en ti está la respuesta, en ti lo está todo. Él es nuestro papito y Él nos ama, Él cuida de nosotros. Y aunque nos hayamos apartado como lo hizo David y hayamos hecho muchas cosas malas, Dios nunca va a menospreciar un corazón contrito y humillado. Sabe que aún cuando Acab, que sabemos que él permitió que Israel cayera en idolatría, porque él permitía todo. Y sabemos que su esposa lo manipulaba. Pero sabe que Dios mandó a un profeta para darle palabra a Acab.
Y dice la palabra que Acab se arrepintió. Y dice que el Señor le dijo al profeta: ¿viste cómo Acab se arrepintió? ¿Sabes? Le dice, el mal que pensaba traer en su día no lo voy a hacer porque él se arrepintió. Lo haré en los días de sus hijos. Qué duro, amados, que como padres le heredemos a nuestros hijos maldición y no bendición. Sabe que cuando usted lee los turnos que David puso en el santuario, ¿sabe quién entraban? Los padres con los hijos. No hay nada más hermoso, amados, que como familia adoremos al Señor. Que como padres podamos adorar al Señor, pero también nuestros hijos adoren al Señor juntamente con nosotros. Que cuando los padres ya no estemos, nuestros hijos sigan con el legado de amar al Señor por sobre todas las cosas, de servirle solamente a Él, porque ese es el deseo de Dios. Somos un legado. Lo que los padres sembramos, los hijos lo van a cosechar. Que nuestra siembra sea de servir y amar a Dios por sobre todas las cosas. Que Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, pero que tuviéramos confianza porque Él había vencido. Así que, amados, yo le invito a ponerse de pie esta mañana. Queremos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Habemos familias aquí, amados. No hay nada que Dios no pueda sanar. No hay nada que Dios no pueda liberar. Solo necesitamos poner nuestra confianza en Él. Dios lo va a hacer. Dios dijo que toda Honduras sería salva. Y yo sé que así va a ser, porque Él lo dijo. Padre, yo quiero esta mañana, Señor, levantar cada familia delante de ti, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, si no te hemos estado honrando como deberíamos, Señor. Queremos, Señor, amarte con todo el corazón, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Queremos servirte, como decía mamá. Revélanos el propósito, Señor, con el cual nos estableciste como familia, Señor. Padre, porque cada uno tiene una función en el cuerpo. Tú eres la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Padre, que podamos ser libres de toda idolatría, de todo aquello, Señor, Padre, que quita, que roba el lugar que te pertenece a ti. Que podamos, Señor, ser aclarados, que podamos tener ojos para ver lo que tú ves, oídos para oír lo que tú hablas, Señor. Que podamos, Señor, caminar en las sendas que tú de antemano preparaste para cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero bendecirte esta mañana, Señor, y darte gracias por tu misericordia. Porque cada uno de los que estamos aquí no estamos por buenos, sino que estamos, Señor, por tu misericordia. Porque has sido bueno, Señor, con nosotros, con nuestras casas, con nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nuestras familias puedan cimentarse en ti, Señor. Que todos podamos conocerte, que nuestros hijos te conozcan, Señor. Que nosotros, Señor, podamos, Señor, modelarles, Padre, el honrarte a ti, el amarte a ti por sobre todo. Y que ellos puedan amarte y servirte, Señor, con todo el corazón. Amén.